Bueno, en este nuevo video, ahora sí vamos a hacer una introducción a la fenomenología del espíritu propiamente. Primero hay que pensar que la fenomenología del espíritu podría ser el libro principal de Hegel. Hay algunos otros libros como la enciclopedia o la ciencia de la lógica que podrían estar tal vez a la altura de la fenomenología del espíritu, pero si nos quisiéramos quedar con una sola obra capital de Hegel, probablemente ese sería el libro que escogeríamos. Y en esta lectura que les quiero proponer, en esta manera de pensar a Hegel que les quiero proponer, podemos partir de la fenomenología del espíritu y llegar propiamente a decir el ser. Y para esto simplemente vamos a tratar de exponer esta primera parte, sobre todo lo que se llama en el libro la sección conciencia, hasta lo que sería la dialéctica del amo y el esclavo. Esto igual lo podemos profundizar en algún otro video, ya propiamente sobre la dialéctica del amo y el esclavo y cómo esto puede abrir a lo que van a ser los marxismos o las teorías críticas del siglo XX. Pero en este video propiamente entender más allá de estas lecturas metafísicas, de estas lecturas que decíamos teológicas, de estas lecturas especulativas en el mal sentido de la palabra en el otro video, de estas lecturas muy abstractas sin ninguna realización en lo concreto, en esta realidad en la que nos estamos moviendo. Ahora lo que vamos a leer es este otro Hegel posible, donde de lo que nos habla propiamente y no nos podría hablar de otra cosa, es de este mundo real, de este mundo concreto, de este mundo pasional, de este mundo racional, de este mundo total que estamos experimentando todo el tiempo. En ese primer sentido, casi ningún autor pone este énfasis, pero si ustedes ponen atención a cómo inicia la fenomenología del espíritu, la fenomenología del espíritu propiamente comienza con una discusión sobre el metro. ¿A qué se refiere? Normalmente así lo traducen en español, igual lo pueden encontrar de otra manera, pero el concepto es el mismo. ¿A qué se refiere Hegel con este metro que es tan importante para comenzar a pensar en un acercamiento que sí nos pueda llevar al absoluto? El absoluto es la totalidad, es la verdad en sentido pleno con mayúsculas, es aquel punto desde el que podemos abordar absolutamente todas las posibilidades de realidad y las podemos abordar de la manera más concreta, más completa que se pueda. Entonces, para llegar a este absoluto, se pregunta Hegel, ¿cuál sería aquel metro que sería capaz de darnos el absoluto? Y el problema que se presenta con esto es que si pensamos en cualquier tipo de metro, como nosotros como seres humanos, como la ciencia, como lo que ustedes quieran, si aquí ponen cualquier tipo de metro ya definido, lo que dice Hegel es que ustedes no llegarían al absoluto, sino a lo más que podrían aspirar sería a terminar de trazar, a terminar de comprender, a terminar de desarrollar este metro propiamente y no el absoluto. En ese caso, lo que Hegel dice es que si uno quiere llegar al absoluto propiamente, si uno quiere no necesariamente ya alcanzarlo al principio, pero comenzar por un camino que sí nos pueda terminar llevando hacia él, uno no tendría que presuponer metro alguno. Uno tendría que abandonar toda posibilidad de presuponer un metro externo a esta experiencia total de realidad que tenemos. Y esta experiencia total de realidad que tenemos es lo que se suele llamar en Hegel el aparecer. Pero otros autores le llaman el fenómeno, u otros autores le llaman de diferentes maneras. Ahorita no vamos a concentrarnos en las distinciones, pero es esta manera en que nos relacionamos con la realidad sin presuponer ningún concepto, sin presuponer ninguna estructura, sin presuponer ninguna epistemología ni nada, sino simplemente dejarnos invadir por esta realidad y esta experiencia de realidad que tenemos. Eso es el aparecer. Entonces Hegel dice, todavía no tenemos el absoluto, pero sí sabemos que el único camino que nos puede llevar hacia el absoluto es el camino que parte y no sale y no trasciende nunca y no abandona nunca el aparecer, el camino del aparecer por sí mismo. Y esto es bien importante, porque se ponen a pensar y lo toman en cuenta. Si uno hace caso nada más a esta introducción de la fenomenología del espíritu, uno no tendría por qué llegar a esos entes metafísicos extraños, divinos, espirituales, por más que la terminología de Hegel, si uno no hace caso a lo que dice aquí en el metro y trata de poner en ese aparecer cosas que ya presuponemos, pues parece que nos lleva. Pero realmente si nos concentramos en esto, no habría posibilidad de desviarnos en una lectura. Tal vez podrían llegar a conclusiones distintas de las mías, eso es muy sano, incluso sería muy atractivo que llegaran a sus propias conclusiones. Pero la cuestión está en que si nos mantenemos en el aparecer, pues no tendríamos por qué llegar a estos fantasmas extraños de los que parece llegar el Hegel de Copleston y los Hegel más comunes que hay en la historia de la filosofía. Entonces, ¿cómo opera un poco el construirse de la conciencia propiamente en Hegel?
Pues si nosotros nos arraigamos al aparecer mismo y no tratamos de salir de ahí, lo que no tenemos propiamente es ni un sujeto ni un objeto. Le voy a llamar ese uno al objeto. Ese es, por ponerle una letra, podría ser cualquiera, pero es un objeto. O incluso le podemos poner O si quieren, así a secas, para que sea el objeto así en general, sin ninguna distinción. No tenemos propiamente un sujeto y un objeto en el aparecer. Lo que tenemos es simplemente este aparecer, ni siquiera voy a poner una forma definida, este constante experimentar la realidad, este constante experimentar diferentes experiencias, que es un flujo que parece que nunca se estabiliza. Esto es lo primero por lo que partimos del aparecer mismo. Pero si nosotros ya queremos comenzar a entender, conocer, estabilizar, sentir propiamente algo concreto de aquí, ni siquiera estamos en el terreno del lenguaje, estamos como en el terreno del querer llegar a algo que propiamente no se llega. En esa tentativa, en esa como intencionalidad que se va proyectando desde nosotros, pero que nosotros todavía no somos una persona, sino nada más somos esta cosa que experimenta y siente y trata de llegar a algo concreto. Lo que llegamos cuando llegamos a algo concreto es propiamente ya trazar objetos con cierta unidad. Ya no experimentamos la realidad así fluida, sino experimentamos una mesa, experimentamos una silla, experimentamos una planta, otra persona. Y eso parece que se nos presenta como completo, como una unidad en sí misma que ya es total y que parece que es más real que cualquier realidad que pudiéramos imaginar. Tenemos, por ejemplo, un perro. Y aquí voy a hacerlo de la manera más fea del mundo, pero supongamos que esto es un perro. Lo que tenemos es un perro. O cualquier objeto, esto nada más es un ejemplo. Y lo que hacemos es completar en nuestra experiencia, ni siquiera estamos hablando de una cuestión racional. En este momento donde uno está nada más tratando de experimentar la realidad, se empiezan a concretar ciertos objetos. Igual no tienen nombre, pero llamamos eso un arbusto, o llamamos eso un insecto, aunque no sepamos cuál es. Pero se empiezan a concretar estas realidades como en sí mismas y completas. Pues cuando se completa esta realidad, parece que ya llegamos a una verdad, y parece que incluso llegamos a una verdad mínima, porque llegamos ahí sin presuponer nada. Y esta cosa que se nos presenta, el objeto o el perro propiamente, se nos presenta como completo, como unificado, como algo que es en sí mismo y por sí mismo, algo independiente de cualquier experiencia que algo pueda tener de ello, se nos presenta completo. Esto podemos llamarle que se nos presenta positivo. Es decir, afirmado, es decir, presente, es decir, real, es decir, existente. Y así no se nos presentan las cosas primeramente en la realidad. Pero si uno, y es aquí donde entra la genialidad de Hegel y el giro que puede pasar para permanecer en toda la historia, está en que si nosotros tratamos de definir propiamente cuál es la esencia de este objeto, sin salir de este objeto, sino nada más abocarnos a este objeto que se nos está presentando y entender qué es lo que lo conforma en su mismo núcleo, en su misma esencia, en su mismo fondo, vamos a encontrar algo muy curioso. De primera instancia, lo que lo conforma es nada más, en un sentido muy general, ser un en sí mismo que no es ninguna otra cosa en el mundo. Es algo que niega toda la realidad. Pero en este punto no tenemos algo concretamente definido, porque en esta primera definición que hicimos, absolutamente cualquier cosa podría quedar. Es un concepto totalmente universal, o es una definición totalmente universal, porque todas las cosas se definen así. Entonces, si propiamente queremos definir qué es la manera en que este objeto se nos presenta y qué es lo que lo hace tan especial y tan distinto al resto de los objetos del mundo, y nosotros nos abocamos a tratar de entender esta completud en sí misma que tiene el objeto, descubrimos que en primera instancia sí, no es ningún objeto de la realidad, pero en segunda instancia, y esto es lo que es fundamental en Hegel, no es determinadamente. No es, y es un poco un juego de palabras, no es lo mismo la manera de no ser el resto de las cosas de un perro, de la manera de no ser el resto de las cosas de un humano. Porque en principio el humano se parece más a un gorila, de principio el humano se parece más a un ángel, por más que los ángeles no los experimentemos, los podemos pensar. De principio un humano se parece más, y ahí podemos empezar a utilizar muchos ejemplos, que un perro, a eso. Pero en principio un perro se parece más que
un humano a un gato tal vez, o incluso un perro se puede parecer más a un lobo, muchísimo más a un lobo que un humano. Y esta manera de parecerse y ser diferente de las cosas es lo que es la negación determinada de los objetos. Es que este mismo objeto, para ser y para entenderlo, y es lo que nos podemos concentrar cuando tenemos una experiencia de algo, cualquier cosa que experimentamos, para poderla experimentar como en sí misma, para poderla experimentar como concreta, como real, cargamos nosotros en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, como lo quieran imaginar ustedes, toda una serie de memorias, toda una serie de relaciones, toda una serie de realidades que si no existieran en nuestra experiencia interna, esa cosa no se nos podría presentar como mesa, o no se nos podría presentar como un celular. Y aquí, sin meternos muchos en Honduras, podemos pensar que precisamente ahí está la diferencia, por ejemplo, entre por qué nosotros vemos un celular y un indígena de una tribu probablemente de África no va a ver un celular. El nativo va a ver una roca, o el nativo va a ver un objeto de ofrenda, o el nativo va a ver una otra cosa que no va a ser un celular. Y eso es precisamente porque esto que estamos cargando solo para el hecho de experimentar algo como algo concreto, ya es algo que carga la misma experiencia del objeto. Esta es la negación determinada. Y esto lo que nos dice es que el objeto no encontramos en sí mismo, no encontramos su núcleo, no encontramos su fondo, no encontramos su verdad última, su esencia, nada más en él, sino en la manera que él nos saca a otros objetos. Pero este movimiento, que ya estamos propiamente hablando de la dialéctica, nunca para. Y resulta que todos los objetos que vayamos experimentando de esta manera van a tener exactamente ese mismo movimiento. Y parece que nada absolutamente se estabiliza en ese movimiento. Y todos los objetos, cuando nos preguntamos en el fondo lo que son, por así decirlo, fracasan y nos abren en sí mismos otros objetos. Pero sin salirnos de ello, en la misma experiencia de la mesa, está todo el universo que conozco, porque sin todo ese universo que conozco, esa mesa no sería como es. Y esto se nos abre desde la misma experiencia de la mesa. Y es lo que Hegel hace genialmente en la primera parte de la fenomenología. Entonces, de principio parece que estamos trazando nada más círculos y que no podemos salir de aquí. Y aquí Hegel es cuando hace un movimiento genial. Que es, si ustedes se dan cuenta, trazamos círculos. Y estos círculos que estamos trazando, estos objetos que están fracasando en sí mismos y abriendo los otros objetos, nos cierran un objeto deforme que se conforma por toda esta experiencia de continuo fracasar de todos los objetos concretos. Esto, y no otra cosa, es lo que se puede llamar espíritu. Espíritu. En Hegel. Ese es el espíritu, este espacio que se mantiene, esta verdad que está en el fracasar particular de cada objeto, pero abrirse una determinada estructura en la que se interconectan todos esos objetos, negándose determinadamente. Y eso es el espíritu propiamente. Ese es el inicio, este es el nacimiento en esta gran novela, o en esta gran epopeya, o en esta gran tragedia épica, si lo quieren ver así, que es la fenomenología del espíritu. Ese es el nacimiento del personaje del espíritu, el personaje principal de la novela. Y curiosamente, esto que les acabo de decir, esta parte donde ya cerramos y trazamos el espíritu, es donde propiamente en la fenomenología del espíritu se cierra la sección conciencia y aparece propiamente, en sentido fuerte, la conciencia. Conciencia es esto, es esta estabilidad que no es ni un sujeto ni un objeto, que es capaz de experimentar múltiples objetos y experimentarlos hasta su fondo, aunque su fondo mismo sea su fracaso que te lleva a otros objetos. Pero esta estabilidad que los experimenta y que hace fracasar y se le aparecen los objetos de una determinada manera, es lo que es propiamente la conciencia. Y si vamos abocándonos a esto, aquí tenemos como un movimiento horizontal entre todos los objetos, y este movimiento de la conciencia no es un movimiento que está en este mismo sentido que está en el movimiento de todos los objetos. Es un movimiento, si a este le llamamos horizontal, este movimiento que nos lleva a trazar el espíritu sería un movimiento vertical. Y este movimiento que nos regresa a nosotros mismos es el movimiento de autoconciencia. Por eso el espíritu nace de este movimiento de autoconciencia. La conciencia en una primera instancia nace de un primer movimiento de autoconciencia. Pero aquí lo que se nos está abriendo es una lógica, y es la lógica dialéctica.
Y esto, si lo llevamos a sus últimas consecuencias, va a seguirse trazando y va a seguirse trazando movimientos de autoconciencia cada vez más grandes hasta que tengamos a Dios. Pero Dios no es más que este espíritu absoluto, esta autoconciencia en cuanto a posibilidad de experiencias infinitas, pero de una determinada manera, de negaciones determinadas, que va creciendo hasta consumir la totalidad entera. Y eso sería propiamente ese espíritu que viaja a través de la historia. Lo que está viajando a través de la historia es la posibilidad de ir negando determinadamente más y más y más y más realidades concretas hasta ya positivamente, ya totalmente poder enunciar el fracaso de todas esas realidades, porque lo que enunciamos es el movimiento que está llevándose detrás y que está ya cargando en cualquier cosa que digamos, y que es la verdad en sentido último, que es esta imposibilidad de establecer una verdad última, cuando toda verdad nos va a llevar al fracaso de esa verdad y a la interconexión con otras verdades que también van a fracasar junto con ellas. Esto es lo divino, esto es el movimiento del espíritu, esto es el movimiento de Dios en Hegel. Y aquí nada más para cerrar este video y abrir a una posibilidad de un otro video. Curiosamente esto parece muy abstracto, pero estamos en un terreno absolutamente concreto, y si no logran entender esto les pido que repitan varias veces el video, porque aquí se están cargando muchísimas cosas de la historia de la filosofía, de la historia del pensamiento, de posibilidades de pensar. Estamos ni siquiera en el terreno de la metafísica, de la fenomenología o de cosas específicas, sino en un terreno donde se trascienden todas ellas. Estamos en el terreno de la verdad propiamente con mayúsculas, pero una verdad muy particular que vamos a cargar y que nos va a abrir la posibilidad de la teoría crítica o de la deconstrucción, o todas estas formas que están muy actuales en el día de hoy para deconstruir las realidades, o las teorías decoloniales y todo esto. Y es que ahora que trazamos la conciencia, esta es una conciencia, podríamos llamar individual, mi conciencia, tu conciencia, la conciencia de cualquier uno. Si ya trazamos una conciencia, el movimiento justamente que sigue después de esto, ¿cuál creerían que es? Pues es el de encontrarse con otra conciencia. Y este encuentro con otra conciencia es lo que abre la dialéctica del amo y el esclavo. Y aquí es donde ya se abre propiamente la intersubjetividad y la constitución de culturas y la constitución de realidades y toda la posibilidad de pensar en todo lo que Foucault hace para releer la tradición humana y para releer esta dialéctica del amo y el esclavo, esta lucha de poder, diría Foucault, que hay al interior de cualquier episteme o de cualquier forma de constituir realidad. Y pues con eso terminaríamos con este video. Espero que les haya gustado. Si les gusta, por favor, espero que lo compartan y nos vemos en una próxima edición.